Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Bueno, ya están con nosotros el doctor Carlos Maciel, el doctor José María González, los elegidos en la feria. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Abogados de turno en feria. Ahí está, hoy son abogados de turno. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo se trabaja en estos días de vacaciones? Está todo cerrado, bajamos la persiana. Nosotros estamos trabajando a full, la verdad a full, no, por dos razones, digamos, por algunas cosas que quedan pendientes de resolver y por algunas cuestiones nuevas que se suscitan a veces sobre la hora. Entonces, dentro de lo que es la feria judicial, que implica una atención de guardia, hay cosas que se tramitan si se acredita, ¿no es cierto?, debidamente que existe una urgencia, ¿no? Eso estaba para decir, ¿cualquier cosa puede ser, atendido en feria o no, claramente que no. Tiene que tratarse una cuestión urgente. Por ejemplo, en unas horas van a estar en Buenos Aires, en el hospital italiano, interviniendo quirúrgicamente a un niño cuya obra social hasta el viernes pasado no le estaba cubriendo lo necesario para trasladarse y la intervención quirúrgica. Obtuvimos la sentencia ordenando a la obra social cubrir todo el tratamiento el viernes al mediodía, antes de la feria. Así que hubo que elaborar ahí las notificaciones. Llegamos a la obra social a la 1:45 a notificar, y a partir de ahí queda todo el movimiento administrativo y en feria para que esto se produzca. Bueno, son de las cosas lindas que claro, también sí tiene esto de hacer que contribuir a que alguien que estaba de alguna manera privado de su derecho hoy en un rato pueda estar operado, ¿no? Chiquito. Y un chiquito, sí. ¿Qué tema en esto de las obras sociales? No sé si ustedes lo ven, nosotros acá a nivel mensajes, no hay día en el cual no haya alguna persona que cuenta que tiene que enfrentar un tratamiento, una cirugía, algo con alguna obra social, incluso hasta prepagas, y que no logra la cobertura. Es totalmente el tema. Pareciera la semana pasada, sí, en el estudio tuvimos 5 consultas que se transformaron hasta el momento en 2 casos, uno que comentaba recién, vinculado a temas de obra social, y otro que siguen su trámite prejudicial, digamos, ¿no? Bueno, en feria judicial también trabajamos con las otras noticias, con las que no son tan buenas, digamos, como por ejemplo en este momento estamos recurriendo una resolución también del viernes a última hora de una jueza de familia que le denegó el acceso a obra social a una excónyuge en el marco de una cuestión alimentaria, digamos, ¿no? Bueno, en este caso la justicia no hizo lugar al pedido, excluyó la cobertura de la obra social a la excónyuge, y bueno, estamos tratando de que esto se deje sin efecto porque se trata de una persona con una patología muy severa, crónica, preexistente, incluso durante el momento del matrimonio, y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Una pregunta tonta y a lo mejor sale del foco de lo que estamos debatiendo y todo lo demás. ¿Por qué feria? ¿Y por qué no, por ejemplo, si querés llamarlo de alguna manera, vacaciones escalonadas en la justicia? ¿Por qué decir de tal fecha a tal fecha quedan? Vos sabés como yo pienso y me tirás la lengua y querés que los judiciales se enojen conmigo, ¿verdad? Ayer o anteayer salió Roberto de un caso de un conflicto que había respecto a una señora que supuestamente le usurparon en la casa y todo lo demás, y lo que comenta el damnificado era de que la fiscal en turno le dijo: mirá, este caso lo lleva Paceto, yo estoy acá de turno nada más, cuando venga Paceto que resuelva Paceto, yo no estoy por resolver por él. Dice esta persona que le dijo la fiscal con quien charló. Y Paceto vuelve en 15 días. Y estamos hablando de un caso de usurpación. Si se trata de un caso de usurpación, porque está ahí un conflicto de intereses, digamos, entre uno que vendió y otro que compró. Pero, ¿por qué no decir, bueno, cuántos jueces son? Son 5 jueces del superior. Bueno, listo, que se tome uno de vacaciones y que le subrogue, uno en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre, otro en enero. Comparto plenamente tu razonamiento. Sucede que nosotros estamos con una estructura judicial y un servicio judicial que no se pone en discusión, pero que sin embargo estamos aplicando el que fue diseñado para hace más de 100 años. Entonces, con una conflictividad totalmente diferente. Hoy la conflictividad está latente los 365 días del año, 24/7.
todas las horas de todos los días. Entonces uno no puede tener un sistema judicial que en el año tiene 60 días de inactividad. La justicia provincial, y esto no es culpa ni de los jueces, ni de los empleados, ni de nadie, hay que cambiar las reglas y hay que cambiar las normas, pero la justicia provincial ni la federal no trabajan en enero, 31 días, 14 días de la feria de invierno, estamos ya en 45, 46. La justicia provincial termina sus actividades antes de Navidad, o sea, ahí tenemos 7, 8 días más, con lo cual, si a eso le sumamos el día del abogado, el día del magistrado, feriados nacionales, feriados puentes, sábados, domingos y demás, la vez pasada hice la cuenta, creo que nos llegamos a 180 días laborales, digamos, o 200 días laborales. Sin embargo, la conflictividad de las personas en los negocios, en las familias, en la materia delictiva, es permanente. Entonces, ¿quién explica por qué hoy no existe un organismo privado, una empresa que trabaje 6 horas por día? ¿Por qué? Porque es muy poca la productividad. Decirle a un negocio que abra 6 horas, 5 días a la semana. La productividad es bajísima, ninguna fábrica trabaja en ese ritmo. Y son cuestiones que deben revisarse. Entonces, la cuestión es que yo no veo que nadie lo plantea esto, ni desde los colegios de abogados, ni desde ningún otro sector. Algún loquito como yo no puede estar pensando este tipo de cosas, pero no hay respuesta posible por más computadoras, funcionarios, jueces, hasta nosotros acá nos pusimos de acuerdo y hicimos escalonado nuestras vacaciones para que el programa continúe, digamos. ¿Por qué la justicia no? Porque hoy por hoy, porque hay regulación que establece, hay regulaciones que nadie establecen, las pone en juego, digamos, o sea, nadie las discute. Y hoy no se discute. Claramente que si esto se discute va a significar tocar intereses, ¿no? O sea, hay gente que todos sabemos que si trabajamos en el Estado, uno de los lugares privilegiados es la justicia, por la relación cantidad de horas, sueldo y cantidad de descanso. O sea, hoy está de feria un empleado que entró en marzo. Si un empleado entró a trabajar en marzo, hoy está de feria, 14 días. No guarda ninguna relación con lo que le pasa a un empleado privado que tiene que esperar a fin de año, al periodo vacacional, para tomar una proporción que es mucho menor a la que tiene un empleado público en general, judicial en particular. Pero son parte de las asimetrías de las que no se hablan y que tienen que ver con realmente que en algún momento se preste un servicio de justicia acorde con lo que demanda la realidad actual. Claro, porque el tema es, nos quedamos en esto, pero si vos decís que tenés todo al día, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero no hace falta, está funcionando todo bien, pero la muestra está en que no da abasto el sistema. Entonces, sabes que hay juzgados que, por ejemplo, te dicen que no tienen cantidad de computadoras suficiente para el personal, es decir, hay más personas que computadoras. Entonces, bueno, la lógica es decir, trabajar con 2 turnos, entonces la misma cantidad de computadoras sirven al doble de personas, pero está regulado los horarios, no es cualquier horario, es de 7 a 13 el horario de funcionamiento. Entonces, claro, tranquilamente la gente que no tiene computadora podría ir a la tarde. Claro, alguien podría hacer un turno tarde y trabajar. No, pará, a la mañana ese que no tiene computadora tiene que ir a comprar los bizcochitos. ¿Cómo va? Pero va más allá, incluso yo no lo quiero personalizar en actitudes, porque tranquilamente, bueno, estas son las reglas de juego, digamos. Obviamente nadie las quiere discutir, pero aún queriendo incluso, digamos, está establecido así. Y lo curioso es que no se discuta cuando se discute tantas cosas, que esto no. Bueno, hablemos de sucesiones, que era el tema que habían propuesto, el escándalo con el testamento de Sarlo, la intelectual argentina que falleció, y cuyo encargado del edificio dice tener un testamento hecho a mano en donde ella le dejaba el cuidado de su mascota y además el departamento. A partir de ahí un montón de cuestiones. Yo no sé si ya hay algún resultado de las pericias, pues lo primero que iban a ver era si la letra realmente era de Sarlo o no. Pero a nosotros se nos ocurrieron un montón de preguntas a raíz de esto. Es decir, ¿puede cualquier persona en vida, en un papelito, en una servilleta, escribir, le dejo todo lo que tengo a alguien que no sé, que ni conozco, que no tengo ni vínculo, y eso vale? Ahí está, Maciel tiene su testamento. Para escribir, ¿vale o no vale? Sí, es válido. Obviamente tiene que tener los requisitos, la fecha, la firma, tiene que ser auténtica, la letra de ella. De hecho, puedo hacerlo en varias oportunidades, fechando cada legado que hace, ¿no es cierto?
Y respetando obviamente la legítima, si es que existe, bueno, en este caso entiendo que no tiene otros herederos, por lo tanto podría disponer de la totalidad. Pero si yo agarro Ahora, una servilleta y te pongo fecha de hoy, para vos te dejo mi casa, para vos te dejo la misma casa, la misma fecha de hoy, para vos la misma casa. Te mandé 5 servilletas diciendo que dejo la misma casa 5 por personas eso. diferentes. Bueno, por eso hay determinados requisitos, tiene que ver la fecha y tiene que ver el ¿Y contenido. cuál vale? ¿El La que se misma hizo fecha. primero o el que se hizo al final? Pero ¿y cómo sabes si yo te pongo la misma fecha todo? Bueno, va a ser Bueno. toda una cuestión de prueba, como en este caso que se está planteando. La hipótesis que vos decís, en el mismo día, en distintos horarios, si el acto posterior revoca el anterior. ¿Por qué? Porque una de las características de los testamentos es que son revocables. Uno puede decidir ir modificándolos, entonces uno supone que si a las 10 decidiste dejarle la casa a Carlos y a las 11 lo hiciste con Cristina, es porque cambió tu voluntad. Lo que vamos a tener que probar por cualquier medio de prueba es en qué horario se hizo cada uno de esos testamentos, que se llaman hológrafos. Como llamo el ejemplo de la servilleta como la servilleta de Coras, digamos, como lo más básico, lo más elemental, pero que está en Pero el puedo Código hacer Civil. Que No una servilleta, porque hoy no sé quién escribe una servilleta, hasta romántico pensarlo así. Un videíto de WhatsApp. Yo le mando un videíto y le digo, ¿vale? ¿Eso es un testamento hológrafo o no? La verdad que no dice el código que se tenga que hacer por video, pero también es cierto que el Código Civil recepta la cuestión del documento electrónico. Entonces no conozco que se hubiera planteado, pero traería una enorme cantidad de dificultades interpretativas, en tanto y en cuanto ese videíto que vos hagas contenga, como te decía Carlos recién, todos los elementos que permitan identificar un testamento, ¿no? Que tiene que ver con quién es el que lo hace o lo firma, si fuera firmado, la fecha, quién es el destinatario, la identificación del bien o de la parte del bien o de la porción de la herencia, y demás condiciones. Pues en el caso se habla, por ejemplo, de que te dejo, pero vos tenés que asumir una determinada responsabilidad. Cuidar la mascota. Cuidar a la mascota, digamos, eso se puede llamar cargo, condición, que tiene también a su vez una regulación. Y como planteaba Carlos, la afectación de la legítima, que es aquella parte en el patrimonio que uno no puede testar o ceder por testamento sin afectar a sus herederos. Estamos hablando en distintos grados, ¿no es cierto? Tanto a quienes me suceden, como a los colaterales, como al cónyuge. ¿Cómo es el orden? ¿Los primeros que heredan son los hijos? Exacto. ¿Y el cónyuge está al mismo nivel que los hijos? Ahí hay que hacer una distinción ¿cómo es? entre el tipo de bienes de que se trata. A ver. Hay que ver si se trata de bienes propios del causante, de la persona fallecida, es decir, bienes que tenía con anterioridad al matrimonio o que recibió de una herencia, por ejemplo. Se los considera bienes propios, que no son gananciales, que no los hizo junto con no los adquirió junto con su cónyuge, y por lo tanto sobre esa porción de bienes propios va a heredar el cónyuge, ¿no? ¿El cónyuge va a heredar los bienes propios del otro? Exactamente. Que acá con el cónyuge la cuestión que se plantea es que hay un cónyuge con el cual nunca se divorció, pero que estaban separados de hecho. ¿Y entonces? Para los cónyuges, la porción legítima, esta de la que hablamos, no es la tercera parte, como es el caso de los hijos, sino que es la mitad. O sea, uno puede disponer hasta la mitad. Y acá la cuestión es si este cónyuge lo tiene más claro, pues estuvo leyendo más Carlos. No le quiero ocupar la Claro, el cónyuge es el ex marido. Si tiene o no tiene derecho Sarlo estaba casada y nunca se había divorciado, Claro. pero estaba separada. De hecho, creo que vivía en Chile incluso. Sí, hace más de 50 años. Y el tema es que no había voluntad de unirse. Y hay una discusión ahí de si siguen siendo esposos y marido, o sea, marido y mujer, sí siguen siendo. Ahora, hay una disposición del Código que establece expresamente de que si no hay voluntad, o sea, si están divorciados, si están separados de hecho sin voluntad de unirse, queda excluido de la herencia, digamos. Siguen siendo marido y mujer, pero queda excluido de la herencia. Y de hecho, en el caso de Sarlo, al ex marido lo excluyeron de la herencia, él apeló, esto lo va a resolver la Cámara, pero creo que el artículo del nuevo Código Civil y Comercial
aclara muchísimo lo que anteriormente no quedaba claro, ¿no es cierto? Establece expresamente que si hay una separación de hechos sin voluntad de unirse, queda excluido de la herencia. Aunque no estén divorciados. ¿Y el conviviente tiene derecho sucesorio? No, por eso no es lo mismo estar casado que convivir. Perdón, Carlos, sí. Tiene el conviviente, y lo que ahora el tema de la unión convivencial, digamos, tiene similitudes con los derechos que tiene un matrimonio, digamos, pero tiene otras diferencias, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene algunos derechos, pero otros no. Por ejemplo, no puede heredar, ¿no es cierto? Pero sí adquirir de diferentes bienes en diferentes situaciones, obra social, pero no hereda, el conviviente no hereda no hereda los bienes, por eso no es lo mismo para la gente que dice, mensaje para mi hermana, que gile que se casa, para la gente que dice que es lo mismo estar casado que no estarlo legalmente, no, claramente que las diferencias son bastante importantes, por eso el código regula las dos situaciones, digamos. En el caso del conviviente, lo que va a tener eventualmente es una compensación económica, es decir, fallece su conviviente y podrá, si se produjo, digamos, con ese fallecimiento un desequilibrio patrimonial importante en la vida de esta persona, podrá pedirle a la sucesión una compensación económica para que se pueda acomodar económicamente y continuar su vida. Pero podrá usar, si no tiene bienes, podrá disponer para vivir el inmueble donde convivían durante 2 años, y así, pero no es lo mismo, ¿no? Porque, a ver... ¿Qué te pasa? Te veo compungido. Estamos todos preocupados ya a esta altura. Un caso, no voy a dar nombre, por ejemplo, que una pensión tuvieron que dividir entre una esposa y un conviviente, digamos. Sí, es muy común eso. O sea, no se habían separado legalmente, entonces seguía casado. Entonces le correspondía la pensión a esta persona, pero esta persona ya estaba separada y se había juntado con otra. Y muere el hombre y la pensión le dieron 2 partes. O sea, la justicia, o en su momento el organismo, en este caso, no llegó a ser judicializado, el organismo le dio 50 y 50. O sea, para la esposa con quien no vivía y para la conviviente que sí estaba con esa persona. Si se interpreta de esa manera, ¿por qué no en una sucesión? ¿O por qué no en una herencia? Porque taxativamente está incluido, creo, de los derechos. Primero que... primero hay una cuestión de estar regulado así, pero lo que también desde ese punto de vista, en el caso del cónyuge, del viudo de Sarlo, uno podría decir, bueno, está vivo el vínculo matrimonial, ¿por qué no podría heredarlo? Si hubiesen querido divorciarse, se hubieran divorciado. Lo que pasa es que detrás de las relaciones de familia, tanto en las relaciones personales como en las cuestiones patrimoniales, hay algunos principios, como por ejemplo uno de ellos que tiene que ver con la solidaridad en los vínculos de familia. Hay veces que la ley establece cargas u obligaciones más allá del vínculo jurídico en función de esta solidaridad. Por ejemplo, que el conviviente del otro conviviente fallecido pueda mantener la vivienda durante 2 años hasta tanto, y eso podría significar un perjuicio para los hijos herederos, por ejemplo, pero esa solidaridad social, familiar, es lo que vale. Por otro lado, lo que se busca impedir es, que es lo que se aplica al cónyuge separado, de hecho, que alguien que no participó de la vida, de la construcción de ese bien, de pronto sea beneficiado patrimonialmente con una herencia después de estar 50 años sin tener nada que ver con el causante o con la persona fallecida. Entonces, las reglas están claras, digamos, cuando uno decide contraer matrimonio, aplican efectos claramente establecidos. Cuando opta por el régimen de la unión convivencial, los límites son más difusos y los derechos son menores, claramente, o son diferentes por lo menos, ¿no? Hay un par de mensajes, ¿no, Tere? Así es. Quiero consultar al doctor González. Si adquirí una propiedad en donación antes de casarme, pero inscribí en el registro después de casada, ¿es bien ganancial? Parece que lo hizo una colega o una cliente de una contraparte mía. A ver. Depende. Depende, ¿no? Si lo contesto de acuerdo al caso que estamos llevando, no.
El tema es así, es muy común esto de que una persona pueda haber adquirido por compra o por donación un bien y, por ejemplo, haber comprado una vivienda del Invico, supongamos haber recibido una vivienda del Invico siendo soltero, ¿sí? Después, con el correr del sigue pagando las cuotas, se casa, termina de pagar, las cancela y la inscribe. ¿Qué sucede? Cuando la inscribe está casado. Claro. Si la inscribe como casado, hay una presunción de que es ganancial, de que por lo tanto es de los dos. En este caso que se plantea, habría existido una donación, después se contrajo matrimonio, después se inscribió y se lo inscribió como ganancial. Hay una presunción de que es ganancial, pero bueno, de nuevo hay que ir a la judicialización del caso, plantearlo judicialmente, verlo, ver cuál es el interés que se persigue. Pues seguramente esto no es un problema si la persona está en matrimonio. Claro, si debe se ser separa. problema si se está por Y el separar, otro le reclama la mitad de esa casa que le donaron antes de casarse. Pero me la donaron antes de casarme, pero la inscribimos después, habrá que plantearlo porque si uno aplicara la norma expresamente, diría es ganancial, pero también el Código prevé una situación de recompensas que se llaman, que es los beneficios que recibe cada uno de los cónyuges a partir de los aportes o de los bienes de los demás que luego se pueden dividir y que es bastante complejo, digamos, ¿no? De hecho, los abogados en general, nosotros nunca lo hicimos, pues siempre preferimos llegar a algún tipo de acuerdo y no averiguar una vez en un juzgado, tienen un solo caso de este régimen de las compensaciones que es bastante difícil de ¿Hay una máster? Sí, dice María, hice abandono de hogar, dice ella. Después me separé legalmente. La casa del Invico está a mi nombre. Yo ahora que digamos su ex pareja falleció, le reclamo esa casa al Invico. ¿Tengo derecho? Qué lío. Primero, no hay que abusar de la carátula abandono de hogar, ¿sí? Abandono de hogar era una figura que se conocía o se usaba mucho en el Código Viejo anterior a 2015, cuando en el divorcio se discutía la culpabilidad o no. Entonces, una de las causales de culpa del cónyuge era haber abandonado el hogar. Pero el abandono de hogar no era irse a otro lado, era un abandono malicioso, doloso, intencionado, con la intención de provocar un daño o por lo menos de dejar desamparada a la persona. Además, entonces no ponerse en posición de yo abandoné el hogar es como muy, muy fuerte escucharlo así, digamos, ¿no? Después, todo lo que tenga que ver con bienes a través de planes sociales planes sociales o sistema de viviendas sociales o promovidas por el Estado, tienen además del régimen general, tienen su régimen particular. Lo que habría que analizar es dentro de qué plan y en qué condiciones obtuvo esta vivienda, como para poder dar una respuesta un poco más cercana a la realidad. Lo cierto de nuevo que para este tipo de viviendas lo que está detrás es una cuestión de solidaridad social y muchas veces lo que prima o lo más importante no es la cuestión formal, sino quién está de hecho en la vivienda. Por eso muchas veces hay programas o planes para regularizar situaciones. El fulano que vendió la llave o que le firmó una cesión o que falleció y quedó viendo la hija, bueno, y que después con el tiempo eso uno lo tramita en el Invico y lo regulariza, ¿no? Bueno, el consejo sería primero ir al Invico a ver cuál es la situación legal y de acuerdo a la respuesta que le den, consultar con un abogado. Frente a la impresionante cantidad de preguntas que comenzaron a entrar, me gustaría decir el número de teléfono para que pidan un turno, así los asesoran bien. Sí, adiós todo. 794-222-800 es el teléfono de urgencias, digamos, en este momento de urgencias para atender en feria, pero es el teléfono con el que durante el año es el teléfono institucional, llamémosle así, ¿no? Sí, porque quedaron un Sí, hace 30 años que estamos juntos con mi marido, no estamos casados, pero me corresponde lo mismo, dice. 30 años le corresponde una jubilación ya a esta altura, le diría 30 yo. 30 años le corresponde un aplauso en principio. En principio, Te digo yo que cumplí 30 años el lunes. Un premio por el aguante. La recomendación sería que inscriban a Mariela, mi esposa, le corresponde el aplauso por nuestro aniversario. Claro, pero, o sea, por más, la cantidad de años no convierte una convivencia en un matrimonio. No, para nada. No se asimila a un matrimonio para nada. Si en esos 30 años compraron bienes, habría que ver en qué condiciones lo compraron, cómo lo compraron. Es más, la compra durante el matrimonio no otorga una titularidad, si se quiere, a los dos cónyuges. Es decir,
se compra en nombre de uno, pero en la identificación que hace el escribano dice casado con, y ahí aparece la cuestión de la ganancialidad, digamos. Ahora, a la hora de la venta, el que va a vender es el comprador y el otro cónyuge que Tiene va que a dar el consentir, consentimiento. ¿cierto? Entonces, además del aplauso, hay que darle a esta persona Orientación. el análisis de por qué es lo que le preocupa de esta. Y al casarse hoy en día también se pueden hacer convenios. Eso también importantísimo lo que dice Carlos, que es todo otro tema. Así que después de la Lo pausa. quedó largo, quedó corto el bloque porque la verdad que la cantidad de Le mensajes. estamos mandando el teléfono, así que van a recibir todos. unos cuantos mensajes. Bueno, gracias por venir hasta la semana que viene. Dale, nos estamos viendo. Nos vamos a la pausa y venimos en un ratito. ¿Sí? Transmite LT7, Radio Provincia de Córdoba.